Mateo capítulo 6 y el versículo 24, Jesús enseña acerca de los afanes de este mundo y de las angustias que nosotros como seres humanos pasamos y de cómo se suplen las necesidades que todos como seres humanos tenemos. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nos advierte que debemos estar seguros de quién es nuestra prioridad, quién es nuestro primer amor y a quién estamos sirviendo. Si servimos a Dios o si servimos a las riquezas. ¿Tú trabajas para comer o comes y vives para trabajar? Y acto seguido, a través de 6 preguntas, Él nos enseña cómo se solucionan y cómo se suplen las necesidades dentro del reino. Por tanto os digo, versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida, y ahí está la primera pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La vida, es decir, tú mismo, es mucho más importante que el alimento que la sostiene, como también tu cuerpo es más importante que la ropa con que te cubres. En esta primera pregunta Jesús quiere llamar nuestra atención y fijar las prioridades. El techo que tengas sobre ti, la clase de vestido que pongas sobre tu cuerpo o la clase de alimento que le pongas a tu cuerpo no es más importante que tu cuerpo. Y Jesús nos establece las necesidades, establece las prioridades. Alguien en el mundo secular, es un psicólogo muy conocido, se llama Abraham Maslow. Él expuso una teoría en la cual dice que el ser humano tiene ciertos niveles de necesidades o de prioridades. Lo quise incluir acá porque a mí personalmente como ser humano me ayudó a entender por qué actúo como actúo, y como pastor me ayudó a entender por qué la gente actúa como actúa. Este psicólogo, él dice que nuestras acciones nacen de la motivación a cubrir nuestras necesidades básicas, y esas necesidades tienen un orden de prioridades. Él dice que la primera necesidad que el ser humano tiene es fisiológica, es decir, su cuerpo. La necesidad de respirar, de beber agua, de comer, de tener alimento, de tener un refugio. Ese refugio debe tener una temperatura adecuada, es decir, nuestro cuerpo es la primera prioridad. Jesús dice, el cuerpo es más importante que el vestido, que el techo, que la comida. Esa es nuestra primera prioridad. La segunda necesidad es la necesidad de seguridad, seguridad física. Es decir, saber que no estoy durmiendo al pie de un precipicio y que algo me va a pasar en la noche. La necesidad de saber que estoy durmiendo con gente que me ama y no tengo que dormir con un ojo abierto a ver a qué horas me van a robar o me van a hacer algo. La necesidad de seguridad de empleo, que tengo un sustento, que hay un ingreso, que hay un recurso. Necesidad de seguridad en cuanto a mi salud, en que mi cuerpo está funcionando bien. Entonces, la primera prioridad es nuestro cuerpo, la segunda prioridad es de seguridad. La tercera prioridad es de afiliación. Cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, de ser miembro de un club o de ser miembro, ser parte de una iglesia. Es la necesidad de afiliación. La cuarta es necesidad de reconocimiento. Según este psicólogo, hay 2 clases de reconocimiento. Una inferior, que incluye el respeto a los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, atención, reputación, dignidad. Y otra, un reconocimiento aún superior que tiene que ver conmigo mismo. Autoconfianza, competencia, logro, éxito, independencia, libertad. Y finalmente, la última necesidad
La última prioridad que Él coloca en el ser humano es la necesidad de autorrealización. Es cuando yo decido a qué voy a dedicar mi vida. Voy a ser un arquitecto, voy a ser un pastor, voy a ser un psicólogo, voy a ser un médico. Eso incluye lo que yo voy a hacer por otros seres humanos, por los que están alrededor mío. Sé que fue mucha información muy rápido, pero en pocas palabras estarás de acuerdo conmigo en que si no tienes siquiera para pagar tu alimento, lo último que vas a pensar es en ir a una universidad. ¿Te das cuenta cómo se establecen las prioridades? Si tú no tienes lo suficiente para pagar donde vives, pues lo último que estás pensando es pagar la afiliación al club de fútbol de tu ciudad. Hay un orden de prioridades. Y continúa la enseñanza, versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahí viene la segunda pregunta y dice, ¿no valéis vosotros más que las aves? A los defensores de los animales no les gusta esta pregunta. Pero según Dios, primero va el ser humano que los animales. Los animales no tienen sentimientos, los animales no lloran. Sí, sus ojos segregan algún líquido para mantenerlos humectados, pero los animales no lloran. Tú y yo sí lloramos. Los animales no fueron creados a imagen de Dios. Tú y yo sí. Por lo tanto, Jesús nos está recordando, lo primero es tu cuerpo. Antes de la calidad de tu vestido, de la cantidad de comida y del techo que tengas. Lo primero eres tú. Lo segundo que nos recuerda es entender nuestra posición en este mundo. El ser humano es la corona de la creación. Fuimos creados por sus propias manos, a su imagen y a su semejanza. Todos sabemos que hay millones de aves sobre este planeta Tierra, pero alimentarlas parece que no es ningún problema para Dios. Yo no veo a los pajaritos allá al frente de nuestro apartamento rascándose la cabeza y llorando y preocupados porque no encuentran gusanitos para comer. Allá todo les llega y Jesús dice, no recogen en graneros. Así que, si Dios alimenta a las aves, ¿no cuidará de ti y de mí? Luego continúa Jesús y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y busqué en otra versión, y escucha lo que dice la Biblia de las Américas. Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadirle al curso de su vida? Al curso de su vida. La implicación acá es, Dios decide cuando entras a este planeta Tierra, Dios decide cuando sales de Él. Y en ese curso de tu vida, Dios tiene todo programado y todo planeado para nosotros. Él cuidará de nosotros en cada etapa, desde que entramos hasta que salimos. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadirle algo a su vida? Jesús en español nos está diciendo, preocuparse es inútil. No vale la pena. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que se acuestan pensando, y mañana cómo resuelvo este problema? Y si hago esto, y van pasando y miras el reloj, y van pasando las horas y estás allá dando vueltas y no concilias el sueño, y mañana ¿qué hago? ¿A cuántos les ha pasado que cuando se levantan, el problema todavía está ahí? ¿Y qué hiciste? Perder una noche de sueño. Por más de que te afanes, no lo vas a solucionar dejando de dormir, dejando de comer, dejando de disfrutar tu familia, dejando de disfrutar tu vida. Cada día tiene su propio afán. Y si Dios cuida de las aves, y si Dios sabe cuándo entro y cuándo salgo, Dios cuidará de mí. Preocuparse es inútil. Por más de que te gastes toda la noche concentrado, voy a crecer. Al otro día mides lo mismo, hombre, sigue siendo de la misma estatura. No le logras añadir.
¿Cuántos saben, los que son padres aquí, cuántos saben que usted no le tiene que gritar a su hijo y decirle, hijo, por favor, crece, crece? El hijo solamente come y duerme y crece. Es natural. Eso es algo en el curso de la vida. Dios es el que decide todo en nosotros. Así que Jesús dice, es inútil. Y por el vestido, versículo 28. ¿Por qué os afanáis? Ahí está la siguiente pregunta. Primero está hablando del alimento y dice, Dios alimenta a los pajaritos. Ahora se centra en nuestro vestido. Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Y nos lleva a mirar las flores. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se seca y se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará a vosotros mucho más, hombres de poca fe? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Las aves no trabajan, pero tampoco se preocupan. Pero cuando llega, pero por lo menos tienen que volar y buscar dónde está el gusanito, dónde está el granito de maíz o la boronita de pan, y la buscan. Las flores ni siquiera eso hacen. Ni siquiera buscan el sustento. Simplemente crecen. Y dice que Dios las viste con colores que ni aún Salomón tuvo en sus vestidos. Así que nuevamente la pregunta de Jesús, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Continúa en el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En español, si Dios cuida de la creación, si Dios cuida de las aves, Dios cuida de las bestias del campo, Dios cuida de toda la naturaleza, Dios cuida de todo, ¿por qué crees que no te va a cuidar a ti? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Todas las cosas. Romanos 8:32. Si no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó para morir en esa cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestras maldiciones, dice, si nos dio a su Hijo, que era lo más grande, ¿cómo no nos va a dar el vestido, el alimento y el techo? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Y con qué vamos a pagar la renta en 8 días? ¿Y con qué le voy a pagar la educación a mis hijos en 3 años cuando acabe el high school? ¿Y con qué voy a...? Jesús dice, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Quiero ser claro en que Jesús no está diciendo que seamos sinvergüenzas y que no cuidemos de nuestra casa. Dios no está diciendo, Jesús no está diciendo que el dinero es malo y que no debe salir y buscarlo. Dios no está diciendo que no deba ser un buen administrador. Dios no está diciendo que te quedes echadote allá en tu cama viendo televisión porque si le dio gusanitos al pajarito te va a dar a ti tu bistec. Dios no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no tenemos que preocuparnos. Y en un momento te voy a enseñar un poquito más de eso. No te preocupes, no te afanes, no te cargues, no dejes de dormir por pensar qué va a suceder mañana. No dejes de
comer, no dejes de disfrutar tu día con los tuyos por estar pensando, ¿y cómo pago mañana? Jesús dice, si Dios tiene cuidado de todo, entonces Él también cuidará de ti. Tú y yo, dentro del reino, no vivimos como los que están fuera del reino. Los que están fuera del reino solo están pensando en tener, en ahorrar, en comprar, en lo que tienen. En el reino de Dios estamos pensando en Dios. Y el rey cuida de sus hijos. El rey cuida de los súbditos. El rey se encarga de todo lo que sucede dentro del reino. Jesús nos lleva a mirar al Padre y nos recuerda que Él es un rey y que estamos en su reino. ¿Cómo se resuelve todo ese asunto de la ansiedad y de nuestras necesidades y esas preocupaciones? Dice, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Él comenzó diciendo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Él concluye diciendo, sirve a Dios porque Dios va a cuidar de ti. Así que si hasta el día de hoy habías estado padeciendo de esta ansiedad, de esta angustia, de esta agitación, ¿cómo voy a hacer para mañana? ¿Y qué va a suceder la otra semana? ¿Y cuando mis hijos crezcan? ¿Y cuando yo ya esté viejito? ¿Y cuando ya no pueda valerme por mí mismo? Y estás pensando y te estás preocupando por lo que aún no ha llegado. Dios te está diciendo, tranquilo, tienes un Padre. Busca al Padre y todas las demás cosas te serán añadidas. Jesús nos ha dado muy buenas razones. Si Dios cuida de las aves, cuidará de ti. Si Dios viste los lirios del campo, Él te vestirá a ti. Si Dios cuida de los animales, si Dios cuida de toda la naturaleza, si Dios cuida de toda esta creación, Él cuidará de ti. Muy buenas razones nos ha dado. Él es un rey y Él es un rey bueno. Y Él cuida de todo lo que le pertenece a su reino. Además, es una orden. ¿A qué te suena? No os afanéis pensando qué comerás y qué beberás y qué vestirás. A mí me suena lo mismo a no matarás, no mentirás, no codiciarás, ¿o no? Es una orden, es un mandamiento. No os angusties. Así que obedece el mandamiento y no te preocupes. Espera que el rey supla todo lo que tú y yo necesitamos. No os afanéis. Es un mandamiento más. Obedece la orden de Jesús. En Marcos 16:3 se menciona las mujeres que querían ir a embalsamar el cuerpo de Jesús después de que fue sepultado. Escucha esto. Después lo busques en casa. Marcos 16. Cuando las mujeres iban de camino a la tumba, iban pensando, ay, ¿y quién nos va a mover la piedra para poder ungir el cuerpo de Jesús? ¿Y quién nos va a mover la piedra? ¿Y cómo vamos a entrar? Y cuando llegaron allá, la piedra había sido hecha a pedazos porque Dios había resucitado a su Hijo de entre los muertos y la tumba no pudo retener a Cristo y Jesús había resucitado. Ellas iban por el camino preocupadas por qué iban a hacer. Y cuando llegaron allá, nos damos cuenta que por lo que estaban preocupadas, jamás sucedió. Si tú eres honesto y tomas un tiempo en tu propia vida, te darás cuenta que aquellas cosas por las cuales te preocupaste, jamás sucedieron. ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si no pago la renta? ¿Y si no me sale el documento? Y jamás pasó. Y sin embargo, si te gastaste un buen tiempo, te sacaste unas cuantas canas preocupado y pensando por algo que jamás pasó. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahí están las razones de Jesús. Descansa, confía, no te angusties. Pero yo quiero mostrarte algo clave e importante. Esto es para la vida diaria,
práctico. Pero quiero mostrarte algo más que sé que te va a ayudar. En toda esa enseñanza de Jesús está encerrado un principio. No os afanéis. Jesús, escúchame, no te pierdas esto. Jesús está hablando de emociones. Afanarse en el griego es el verbo merimna, que significa angustiarse, acongojarse, ser agobiado. Escucha esto. Estar en ansiosa inquietud. Tu mente, tu cerebro, tu corazón está en convulsión por qué va a pasar, qué va a suceder, qué voy a hacer, con qué voy a pagar, con qué angustia, convulsión en la mente, en el corazón, en español, emociones. Jesús, Dios, el reino, es consciente que tú y yo, seres humanos, somos sujetos a emociones, preocupación, angustia. Y yo quiero incluir un poco más. ¿Qué hay de la ira? ¿Qué hay del enojo? ¿Qué hay de la frustración? Cuando pensamos que las cosas iban a ser de cierta manera y no se dio y queda allá adentro la frustración. Yo esperaba esto y mire lo que me tocó. Y entonces se convierte en ira. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Cuando ha habido maltrato, abuso, desamor, rechazo. Y entonces allá adentro queda ese vacío que se convierte en amargura. Y crecemos con amargura. Amargura porque las cosas no eran como deseamos. Porque las personas que debían cuidarme no lo hicieron. Y ha habido gritos, y ha habido maltrato, y hemos sido víctimas de violencia, y ha habido abuso emocional, psicológico, aún físico. Y allá adentro quedan esas emociones, culpabilidad. Esa culpa que queda cuando hacemos algo mal. Y viene la culpa. Yo pienso mucho en el apóstol Pedro. Y ayer hablaba con mi esposa de eso. Pedro vivió con Jesús. Pedro comió y durmió con Jesús. Pedro se salió de su alcoba, de su habitación y sacó a su mujer para darle su casa a Jesús. Pedro le confió todo a Jesús. Pedro dejó su trabajo, su negocio por seguir a Jesús. Y en 20 segundos Pedro traicionó a Jesús. No fue sino que se acercara a una mujer y le preguntara, hey, tú estabas con el maestro, para que él se le olvidaran 3 años y medio al lado de su maestro y lo negara con groserías y con maldiciones. ¿Sabes cómo debió quedar Pedro? Esa culpa, esa amargura, ese rechazo. ¿Y por qué lo hice? Yo le había dicho a mi maestro que yo iría a la cruz por él. Y en un momento lo traicioné y se me olvidó todo lo que él hizo por mí. Y queda esa culpa y la cargamos por años. ¿Por qué hice? ¿Por qué perdí? Tenía y se me fue como agua entre los dedos. ¿Y cómo lo recupero? ¿Y ahora qué hago? Si hubiera hecho, ese si hubiera es mortal para el ser humano. Y si hubiera escuchado, y si le hubiera preguntado a mi mamá, y si hubiera seguido el consejo de mi esposa, y si hubiera. Y quedan allá esas emociones, amargura, depresión. Encontré esta palabra que casi no la usamos, pero desengaño. Desengaño. Cuando a veces ni nos queremos a nosotros mismos. No nos amamos a nosotros mismos. No nos gusta cómo somos. No nos gusta nuestro carácter. No nos gusta nuestro cuerpo. No nos gusta cómo respondemos. No nos gusta cómo somos. Emociones. ¿Qué está enseñando Jesús con todo esto?
No debemos ser gobernados por nuestras emociones. Las emociones no son confiables. Los sentimientos y las emociones no deben regir nuestra conducta y nuestra vida. No se trata de ignorar. Escucha muy bien lo que estoy diciendo. Si tú has sido herido y allá adentro hay un dolor, no se trata de ignorarlo. Si tú eres diariamente maltratado, rechazado, juzgado, tu jefe te grita, tu mujer te corrige, tu vecino te atormenta, tu hijo es un rebelde desobediente si diariamente estás atormentado, hay un sentimiento allá, no se trata de ignorarlo y decir no pasó nada. No se trata de omitirlo, no se trata de pasar encima. Se trata de que eso que está sucediendo no va a controlar mi vida. El médico puede decir, no hay nada que hacer, pero ese sentimiento no va a dirigir mi vida. El cónyuge puede decir, divorcio y aquí esto es irreconciliable. Eso no va a dirigir mi vida. Algunas recomendaciones para que las emociones, para que los sentimientos no dirijan nuestra vida. 1, llore. Llore. Llore delante de Dios. Los animales no lloran, pero tú y yo sí podemos llorar. Vamos al Padre y lloremos delante de Él. Deje que eso salga. Lo que refrenas, lo que ocultas, lo que tratas de tragarte y decir que no pasó. Si lo callas, si te lo guardas, se va a traducir en enfermedades físicas. Alguien dijo, el cuerpo grita lo que el alma calla. Si hay dolor, si hay aflicción, si hay tormento, si hay amargura, si hay cosas dolorosas que vienen desde tu infancia, de tu pasado, de tu juventud, aún de adulto, te hicieron, te quitaron, te robaron, te maltrataron, te abusaron. Lleve eso delante de Dios y llore. Segundo, no tome decisiones en esas condiciones. Espérese y deje que Dios obre. No tome decisiones con base en cómo se siente. Es que voy a hacer, es que cuando lo vea me las va a pagar, es que espérese y verá, y es que no tome decisiones y no actúe con base en las emociones. Tercero, encuentre a alguien con quien hablar. Háblelo, sáquelo, déjelo salir. Déjelo salir. La primera persona con la que usted tiene que hablar es con Dios. Me gustan los salmos. ¿Sabes que los salmos fueron escritos en toda clase de emociones y sentimientos? Escucha el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Y tú puedes percibir el dolor que hay en David. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y él está exponiendo lo que siente a Dios. Hable con Dios. Como ser humano, soy consciente de que a veces no es suficiente. Entonces, hable con su pastor. Hable con su papá. Si tiene un papá, acuda a su padre. ¿Cuánto no daría yo por tener mi papá? Y correr a mi papá. ¿Tiene un papá? Vaya a su papá. El que le dio a usted la vida, el que lo crió, hable con él. Hable con su pastor, hable con su pastora, hable con un líder, hable, sáquelo. Cuarto, recuerde que hay muchas cosas más por las que estar agradecido. No tengo para el almuerzo, pero tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo salud, tengo mi mente lúcida, tengo un techo sobre mí. No hay el manjar que quiero para poner en la mesa, pero hay un poquito de arroz y un par de papas.
Y estoy mejor que muchísimo, más del 80% de la gente del planeta Tierra. Y tengo a Jesús, tengo su palabra, tengo su espíritu, tengo muchas cosas por qué estar agradecido. No deje que los sentimientos lo gobiernen. Recuerde, hay mucho más por qué estar agradecido. Quinto, recuerde lo que Dios ya ha hecho. No tiene que memorizarlas y hacerlas todas. Una sola que aplique en un momento de angustia, de necesidad, de aflicción. Cuando te levantas por la mañana y... Yo tenía un par de refranes. Tenía un amigo en la universidad que se preocupaba mucho por mí, por cómo me veía. ¿Qué le pasa? Y yo le decía, voy volando por instrumentos. ¿Entiendes esa frase? Los aviones tienen un aparatico allá que hace que el piloto pueda pararse, ir al baño, tomar un café y el avión sigue volando por instrumentos. Entonces yo le decía, hoy voy volando por instrumentos. Nadie va pilotando, hoy solo vivo porque me tocó levantarme. Y te levantas y no sabes por qué estás triste, por qué estás allá como que no hay paz, como que... Te estoy dando consejos para que eso no maneje tu vida, para que eso no te afecte, porque todos esos sentimientos y todas esas emociones solo dañan tu personalidad. Y entonces tu cónyuge solo te ve como una persona irascible, como un huraño, como un gritón, como un malgeniado, como un silencioso, como uno ya... Daña nuestra personalidad. En realidad no somos así, pero los sentimientos nos están gobernando y Jesús está diciendo, no te dejes gobernar por las emociones. Tú no vives por lo que puedas sentir un día. Recuerde lo que Dios ya ha hecho. Si ya lo ha hecho, lo volverá a hacer. Hace como me ayuda a mí. El mes pasado era el día 5 a la 1 de la tarde. Ahí entró el dinero para pagar mi renta. El último día, al último momento, tenía hasta las 5 de la tarde para pagarlo. Último día, a la última hora, y ahí llegó. Si lo hizo hace un mes, pues el mes que viene lo volverá a hacer. Si antes ya me sanó, pues lo volverá a hacer. Si antes proveyó, pues volverá a proveer. Recuerde lo que ya hizo por usted. Él lo volverá a hacer. Escriba al respecto. Escriba sus sentimientos, escriba sus emociones. No somos muy dados a llevar un diario, un escrito, pero escriba lo que está sintiendo. Sabe, mientras está aquí es un tormento, pero cuando usted ya lo ve escrito se da cuenta que es así de chiquito. Y todos estos salmistas escribieron. Y aquí viene la otra, la que sigue, me gusta. Cante. ¿Sabía que estos salmos no son solo poesía? Todos los salmos eran canciones. Todos los salmos eran canciones. No puedo explicarte claramente cómo se cantaría ese salmo que acabamos de leer. O el Salmo 88, que es el más triste de toda la Biblia. El Salmo 88 dice, ¿por qué, Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Estoy afligido y menesteroso. Yo no sé cómo se cantaría eso. ¿Cómo cantaría? El médico me dijo que no hay remedio. Y la cirugía está para dentro de 8 días. Pero sigo siendo el rey. Y cántele a Dios. Ellos cantaban en esa depresión. Yo no sé qué música le pondría a esto. Me han rodeado aguas continuamente. Has alejado de mí al amigo y al compañero y me has puesto en tinieblas. Te estoy leyendo el Salmo 88. Yo no sé si se acompaña con el arpa, con el piano, con la trompeta. Pero ellos cantaban en medio de la depresión. ¡Canta! No te dejes manejar por las emociones. Último, enfóquese en las actitudes, no en las circunstancias. En las actitudes, no en las circunstancias. ¿Cómo es eso? Escuche este Salmo 27.3, Salmo 27.3. Aunque un ejército acampe contra mí,
No temerá mi corazón. ¿Cuál es la circunstancia? Que allá afuera hay un ejército. Puede llamarse la enfermedad, la ruina, la hipoteca que no pagó, la deuda, la ciudadanía que no le salió, el documento que le falló, el juez que dictó en contra suya. Allá afuera hay un ejército contra usted. ¿Cuál es mi actitud? No temerá mi corazón. Continúa el Salmo. Aunque contra mí se levante guerra. Y ya te duelen las coyunturas y el médico dice, eso es X, Y o Z y no tiene solución. Aunque contra mí se levante guerra, ¿cuál es la actitud? Yo estaré confiado. Yo estaré confiado. No se deje gobernar por las emociones. Ponte en pie y vamos a orar. ¿Te gustó este video? Si te gustó y te ministró, compárteselo a otros. Puedes también no solo suscribirte a la página y poner un like, si lo puedes compartir, mandárselo a alguien. Puedes también visitar nuestra página web donde hay mucha más información, muchos más videos, muchas más herramientas para que tú aprendas. Que Dios te bendiga.